Hola, buenos días, estudiantes de la materia de Inteligencia de Mercados. Para el día de hoy, pues continuamos con nuestros temas de clase. Vamos a retomar, pues, el libro que hemos venido trabajando, el cual, pues, nos ha permitido cimentar el conocimiento, ampliar las nociones de lo que es la inteligencia de mercados. Y en el día de hoy, pues, vamos a tocar el capítulo 5, que dice estrategias de comercialización para la inserción internacional. Este es un capítulo pues que tiene un gran atractivo para los que trabajamos y para los que estudiamos mercadeo, ¿correcto? Porque en él nos vamos a dar cuenta que se hace un análisis muy profundo de aspectos relacionados con lo que nosotros pues conocemos, con nuestra área de interés básicamente, que es el marketing. Y en función de ello vamos a consolidar lo que aparece denotado en esta introducción. Sabemos que es importante y es vital en toda empresa ese conocimiento que dice aquí de los clientes potenciales. Y algo que hemos venido hablando en nuestra clase de inteligencia de mercados y que ustedes se han percibido, pues que le he dado mucha importancia, tiene que ver con el análisis de las tendencias de consumo, que en varias oportunidades pues he colocado ejemplos con respecto sobre todo a lo que tiene que ver el consumo de productos saludables, en sintonía básicamente también con lo que es el consumo de productos biodegradables, productos que básicamente en algún momento contribuyen a que tengan esa connotación de causa social. Pero aquí nos dice que básicamente se trata de que esto sea efectivo en el mercado internacional, que es lo que nos interesa en relación a lo que es la inteligencia de mercados. Sabemos, y eso es algo que en la formación que ustedes han tenido, de que es vital el conocimiento del consumidor, ese estudio que nosotros tengamos del consumidor. Lógicamente en el país destino. Y aquí pues encontramos también algo que denota una importancia muy grande, y es el que tiene que ver mucho esto y que tenemos que trabajar con herramientas de investigación de mercados. Y sabemos que en algún momento tendríamos que realizar investigación de mercados cuantitativa e investigación de mercados cualitativa. Fruto, digamos, de todo lo que estamos hablando, producto de este estudio, pueden surgir unas estrategias de comercialización, y en función de esto nosotros tenemos que visualizar cuáles son esos factores internos y externos que en este caso la empresa debe enfrentar cuando quiere entrar a los mercados internacionales. Y aquí tenemos un primer video que se plantea como un interrogante que dice: estrategias de comercialización para la inserción internacional. Veamos este video. Los principales elementos de marketing que una empresa debe tener en cuenta para llegar a los mercados internacionales están inmersos en el mismo proceso de marketing internacional. Todo esto empieza a partir de un buen conocimiento del mercado, a través de una inteligencia de mercado internacional, la cual nos va a brindar el comportamiento, el perfil y las características del mercado al cual nosotros estamos apuntando, ya sea un mercado de consumo final o un mercado de consumo industrial. Una vez tengamos claridad sobre ese mercado, esta información se debe traer a la compañía para que alrededor y a la vista de las diferentes áreas de funciones estratégicas que tiene la organización, como son finanzas, operaciones, marketing y gestión humana,
se identifiquen cuáles son aquellos futuros productos que se van a llevar al mercado internacional para satisfacer los requerimientos de este mercado. Estos productos que están catalogados, ya sean en bienes o servicios, deben recurrir particularmente a cumplir con esas características y esos beneficios que esto les van a dar al mercado internacional. Más adelante se tienen que tener en cuenta los precios al cual el mercado va a responder cuando nosotros llevemos esos productos para que sean consumidos por estos. De la misma manera, el aspecto logístico de distribución y comercialización internacional es clave para poder llevar esos productos ya sea a las casas, a los hogares o a las zonas industriales que nuestros mercados internacionales así lo requieran. Finalmente, el aspecto de comunicación integral de marketing internacional es clave para poder comunicarle al mercado los beneficios que estos productos después le van a llevar a sus hogares o a las empresas a las cuales nosotros les estamos disparando. De manera general, estos serán los principales elementos del marketing internacional que toda empresa debe tener en cuenta para lograr el éxito en los mercados establecidos. Bien, digamos que es como una compilación de lo que va a ser el capítulo que vamos a tratar en el día de hoy. De pronto, pues al final hablaba acerca de lo que es la comunicación. Es un tema que no lo vamos a tratar, digamos, específicamente en este capítulo. Y aquí tenemos, digamos, ese mapa que nos permite a nosotros comprender lo que va a ser el capítulo que vamos a ver en el día de hoy. Aquí tenemos como referente lo que tiene que ver con estrategias de comercialización. Aquí tenemos el análisis de la partida arancelaria, que ya tenemos unos antecedentes, unos conocimientos de lo que es ello. Aquí en el centro tenemos lo que es la comercialización y la distribución. Y algo que en este capítulo se da mucha importancia y es el tema de la competencia internacional. Y podríamos decir que la fase 5 de este proyecto, y me voy a tomar la atribución de leer de manera literal, dice: identificar clientes potenciales y competencia internacional, determinar los canales de distribución más convenientes para su producto. Esto llevará a realizar las estrategias mix que utilizará en sus 4 P's. Y partimos básicamente de lo que es el análisis del comercio exterior del producto por partida arancelaria. Nos dice que el análisis de la partida arancelaria nos da los datos exactos de crecimiento de exportaciones e importación. ¿Sí? Esta es una información que la podemos encontrar en diferentes tipos de herramientas. Yo les he compartido pues algo con respecto a esto, sin embargo les voy a compartir más material en donde pueden encontrar esas cifras de exportaciones e importaciones. En función también de lo que es la evolución del comercio exterior, que es algo que pues hoy en día hay un referente muy exacto. Aquí en Colombia pues tenemos que el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio brinda esa información. ¿Cuáles son los países competencia? En este caso pues tienen nuestro producto y cómo es el tema de aranceles que se manejan en esos países. El análisis de la partida arancelaria seleccionada, sabemos que esto es algo vital, que lógicamente es como el principal factor inicial que nosotros tenemos que tener en cuenta para llegar a los mercados internacionales. Nos comenta que se deben analizar las exportaciones e importaciones de la partida arancelaria para conocer el comportamiento. Un ejemplo, con un producto que nosotros habíamos hecho el ejercicio, era con el café descafeinado. Y mirábamos que ese producto tenía una partida arancelaria. Ahora, ¿qué ocurre? De ese producto vamos a encontrar toda la información referente a las exportaciones e importaciones.
Y esto nos permitirá a nosotros, lógicamente, conocer cuál es el comportamiento que tiene ese producto en los mercados internacionales. Sabemos que hay unos países y unas empresas que seguramente lideran ese mercado. Y asimismo podríamos encontrar cuáles son los países potenciales que en este momento están importando la partida arancelaria. Un ejemplo, podríamos decir que con el tema del café descafeinado, uno de los países que más importa en este momento ese tipo de producto es Estados Unidos. Aquí nos dice que es recomendable y lógicamente tratar de analizar las importaciones del país destino de la partida arancelaria en los últimos 3 años. ¿Sí? Entonces, con el tema del ejemplo del café descafeinado, tendríamos que mirar ese ejercicio, cómo se ha realizado en función de la importación en los últimos 3 años en Estados Unidos. Asimismo, seguramente vamos a encontrar información de cuáles son los países que en este momento exportan ese producto. Y vamos a encontrar información detallada de cuál es el porcentaje de participación que tienen en ese país destino como tal. En el ejemplo que hemos tratado, el café descafeinado seguramente llega a Estados Unidos porque hay unos 5 países que en este momento están llevando ese producto a ese país. Y podríamos encontrar el índice de participación o el porcentaje de participación que tiene cada uno de esos países en Estados Unidos. Y algo que pues hemos hablado también, conocer cuáles son esos acuerdos comerciales. Ejemplo, Estados Unidos tiene el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Habría que mirar pues si el producto café descafeinado tiene un tratamiento especial, si tiene digamos un porcentaje en cuanto a lo que son las deducciones en función de lo que son los aranceles. Aquí encontramos algo que dice ver matriz de partida arancelaria. Esta es una información que ustedes la pueden encontrar. Tendrían que tomar la información que aparece literalmente anunciado aquí y vamos a encontrar todo eso que les he estado hablando, que les he estado denotando, ¿correcto? Luego en el aula de clase, ya teniendo la herramienta como tal, haremos ejercicios para lógicamente llevar a claridad lo que les estoy anotando. Un análisis de cómo se ha comportado, cuál ha sido la evolución de las importaciones de ese productos, nos puede dar un mejor entendimiento del comercio entre los países. Entonces aquí nos sugiere que básicamente tengamos en cuenta el siguiente cuadro para comprender mejor eso, ¿correcto? Con el tema del café descafeinado, estamos hablando básicamente de Estados Unidos. ¿Quiénes son los exportadores a Estados Unidos? En función del total del mundo, de 3 países que en este momento pues compiten con Colombia y por último Colombia. Vamos a considerar los valores de 4 años atrás, de cuál ha sido la importación que han tenido esos países hacia Estados Unidos, la importación que ha tenido Estados Unidos en referencia a estos países que aparecen denotados aquí y del mundo. ¿Cuál es el saldo comercial en este último año, en el año 4? ¿Cuál es la cantidad importada en toneladas? ¿Y cuál es el valor importado por tonelada en dólares? ¿Correcto? Este es un cuadro, repito, que nos permite conocer a nosotros
la evolución de las importaciones en el ejemplo que estamos nombrando en referencia al café descafeinado en Estados Unidos. Y aparece otra tabla en la cual se registran los indicadores del comercio exterior del país de interés. ¿Sí? Entonces encontramos que básicamente los principales exportadores al país destino, igual en función de mundo, de países de Colombia, y ya tenemos aquí la participación de las importaciones 2 años atrás, con su porcentaje correspondiente. ¿Cuál ha sido esa tasa de crecimiento? Tendríamos que hacer, digamos, la resta en función de los años que nosotros hemos tomado. ¿Cuál es la posición relativa del país socio en cuanto a exportaciones? ¿Sí? Tendríamos que mirar un ejemplo, si hablamos de Colombia, ¿en qué lugar está en función de las exportaciones o de la participación de mercado que tiene con Estados Unidos? Y el tema de arancel aplicado al país, que es un tema que lo hemos tocado y que seguramente sabemos que tiene un arancel, un porcentaje de deducción para que ese producto pueda entrar en mejores condiciones al país. Hablamos de Estados Unidos. Esta diapositiva nos dice comercio bilateral del país exportador, país destino, partida arancelaria. El análisis cuantitativo del comercio entre el país destino y nuestro país es importante para conocer cuál es la participación del producto en el mundo y cómo es el comercio exterior del país objetivo comparado con Colombia. Entonces aquí también tenemos otra tabla en donde podemos denotar y lógicamente tener un mejor entendimiento en relación a las cifras que se colocarían. La tabla dice datos de comercio exterior del país objetivo. ¿Sí? Entonces, hablamos de Estados Unidos, en nuestro ejemplo que hemos venido tratando en el día de hoy. ¿Cuáles son las exportaciones total mundo? En este caso, con el producto café descafeinado. Denotamos los 3 últimos años y aquí manejamos el contexto de saldo comercial en el último año de análisis. Miramos cuáles son las exportaciones total del mundo, cuáles son las exportaciones de Colombia, cuáles son las exportaciones del país objetivo. En este caso, también podríamos denotar que Estados Unidos, no sé hasta qué punto, pues Estados Unidos también fabrique café descafeinado. ¿Cuáles son las exportaciones de ese producto hacia Colombia? ¿Cuáles son las importaciones total mundo? ¿Cuáles son las importaciones de Colombia? ¿Cuáles son las importaciones del país objetivo? ¿Y cuáles son las importaciones desde Colombia? ¿Sí? Entonces, podríamos tener una mejor denotación de lo que es la participación del producto en el mundo y el contexto del comercio exterior del país objetivo comparado con Colombia, ¿correcto? Y bueno, este es un ejercicio que seguramente ustedes se pueden plantear. Lástima que no estemos en la clase para lógicamente desarrollar estos 2 interrogantes. Y ya estamos hablando en función de lo que son aspectos de comercialización y distribución internacional. Y la primera pregunta sería, ¿las 4 P's son herramientas indispensables al estudiar el marketing internacional? Bueno, seguramente ustedes en la materia de marketing internacional que están cursando
han visto pues este tema y seguramente tienen la propiedad para contestarme de manera acertada. El otro interrogante sería, ¿agregaría algún aspecto adicional del marketing internacional? Bueno, ahí lógicamente tendríamos que escuchar sus apreciaciones. Y algo que es muy importante y un referente que nosotros tenemos que tener en cuenta es el país destino al cual queremos llegar. Es muy importante conocer ese país. Digamos que es algo vital porque lógicamente vamos a estrechar mucho las relaciones comerciales con ese país, vamos a conocer mucha gente de ese país, vamos a tener unos socios comerciales en ese país. Y es bueno conocer acerca de la historia de ese país, de su cultura, todo lo que tiene que ver con aspectos urbanísticos. Todos estos aspectos de una u otra manera influyen en la manera como los países diseñan su mercado interno, ¿correcto? Es un tema en el cual cada país tiene una denotación en función lógicamente de la dinámica que ha tenido también la economía. Todo lo que tiene que ver con costumbres, con hábitos. En mercadeo podríamos definir en función de lo que es el comportamiento de compra. Tenemos un ejemplo. La distribución de artículos de piñatería es distinta en países como Argentina y Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que seguramente en Argentina solamente se venden estos productos en hipermercados, supermercados como tal. Aquí en Colombia pues hemos visto que también se venden en supermercados, pero más que todo hay unas tiendas especializadas en las cuales se vende este tipo de productos. Seguramente pensemos que esto lo podemos encontrar en las famosas cacharrerías. Otro ejemplo son las tiendas de barrio en Colombia, ¿sí? Y las tiendas de barrio pues hoy en día venden de todo, ¿no? Incluso pues ya hay tiendas de barrio que están vendiendo frutas, verduras. Entonces, tal como se denota aquí, venden infinidad de productos, huevos, leche, dulces, gaseosas, bolígrafos. Y nos comenta que estas tiendas en Colombia tienen un sinnúmero de productos posiblemente menos especializados comparado con Argentina, ¿sí? En Argentina pues esas tiendas incluso son más conocidas como superetes. Es porque básicamente manejan caja registradora y manejan unos artículos de confitería mucho más completos. Estamos hablando de alfajores, que es un producto típico de Argentina, es uno de los productos que más identifica los dulces que se hacen en Argentina. Tendríamos que hablar de galletas, chocolates, yogures y jugos. Entonces ahí tenemos una connotación de un tema acerca de lo que son las tiendas de barrio, tanto en Argentina como en Colombia. En Estados Unidos prácticamente no hay tiendas, ¿sí? En Estados Unidos pues la gente compra básicamente en hipermercados. Hay unos supermercados pequeños, medianos y grandes, pero todos manejan caja registradora. Ya hemos visto en las películas que hay unas tiendas tipo superetes que tienen una gran connotación porque la gente las encuentra al paso, es decir, cuando van a su hogar. Es imposible determinar desde los países de origen cuál es su sistema real de distribución diferente a las grandes cadenas. El tema de las grandes cadenas seguramente lo podemos encontrar en función de lo que es el uso del Internet. Aquí nos dice imposible, pero ¿qué ocurre? Hoy en día, pues gracias a la investigación de mercados y a un análisis
una visita en campo, nosotros podríamos conocer mejor cuál podría ser la mejor distribución que tendría que hacerse para nuestro producto en ese país. Reto, sin embargo, pues hoy en día encontramos mucha información, ¿sí? Ahora depende de los productos, ¿no? Entonces hablábamos en la clase pasada de que aquí en Colombia hay unas asociaciones, gremios, sectores que manejan información muy precisa acerca de las ventas que tienen las compañías. Y eso les permite lógicamente pues dar una información con respecto a la participación que tienen esos productos o esas compañías en los diferentes países. Pero ocurre que en un país, de pronto un país que no maneje esa información, de pronto sí sería algo complicado poder encontrar esa información a la mano. ¿Sí? Es necesario tener en cuenta, y aquí ya tenemos el contexto más de marketing estratégico, ¿sí? Y nosotros pues sabemos que el TOFA es una herramienta muy importante para conocer básicamente las necesidades de los clientes, para conocer asimismo los segmentos de mercado, para conocer el potencial de mercado y lógicamente esto nos permitirá realizar un plan de acción de la empresa en el exterior. Entonces manejamos en primer lugar ese contexto de lo que es el marketing estratégico. En segundo lugar, el marketing operativa, como su nombre lo dice, es la parte operativa que básicamente tiene que ver mucho con el análisis del precio, de la distribución, producción y comercialización. Tenemos hoy en día, que es muy importante denotarlo, el marketing de redes. Todo lo que tiene que ver con la utilización de datos. El que hoy en día pues hay muchas empresas que están vendiendo en función del e-commerce, es decir, de ventas online. También importante conocer el posicionamiento que pueda tener mi producto en el mercado a través de la tecnología. Y por último tenemos el marketing relacional. Creo que es una materia que también están viendo ustedes en este momento, en donde básicamente pues denotamos que se analiza cuál es la relación que tiene nuestra empresa con ese segmento del mercado, cómo nosotros podemos lograr fidelización de los clientes y lógicamente hacer un seguimiento en función del comportamiento del consumidor. Y nos dice que los pasos que se pueden seguir para analizar el mercado son los siguientes. Esto es algo que pues seguramente ustedes ya lo conocen, algo muy importante y algo que tiene una denotación muy especial en el marketing. Es la identificación del mercado actual, conocer muy a fondo ese segmento, ese target. Esto lógicamente nos permite realizar una mejor segmentación de mercado. Eso nos permite definir con más claridad el cliente potencial al cual queremos llegar. Y esto pues seguramente tenemos que definirlo para encontrar cuál es el canal de distribución más acertado para poder llegar a ese cliente potencial. Y es aquí donde lógicamente tendríamos que plantear esas estrategias mix, que en este caso se denominan estrategias mix del mercado. Entonces partimos básicamente de lo que es la identificación del mercado actual. Vital conocer lógicamente los clientes, las tendencias de consumo. Algo que algunas empresas pues a veces no lo hacen de manera acertada es mirar qué está haciendo la competencia, cómo maneja sus estrategias, qué precios manejan, si tienen el concepto de calidad e innovación inserto en sus productos. Es decir, son aspectos que nosotros tenemos que entenderlos y comprenderlos para cumplir con lo que se denomina identificación del mercado actual.
Nos recomienda, y aquí ya tenemos pues inmerso el tema de la investigación de mercados cualitativa, en este caso, realizar un focus group con los líderes, podría ser el focus group con los distribuidores como tal, vital en función de la investigación cuantitativa, desarrollar encuestas. Son herramientas que nos permiten a nosotros, lógicamente, consolidar y tener claridad con respecto a la identificación del mercado actual. Y esto nos permite, lógicamente, realizar la exportación de la mejor manera posible. Y tal como se menciona aquí, esto debe hacerse antes de realizar la exportación. La idea es identificar más de 10 clientes que tenga la empresa. Hablamos un ejemplo en el caso de Colombia que se denota más como las pymes. Entonces una empresa aquí en Colombia podría decir que tiene 10 clientes que podrían ser hipermercados, supermercados, un ejemplo, Jumbo, Alcosto, Éxito, Carulla, Olímpica, etc. Teniendo en cuenta la localidad, ¿sí? Algo muy importante, cada cuánto compran, eso se llama periodicidad. ¿Cuál es esa línea de producto? Precio al que lo compró, medio de pago y asesor de venta. ¿Sí? Segundo paso, segmentar el mercado. Y hablamos de segmentación del mercado internacional. Y para ello nosotros debemos conocer muy bien cuáles son esas características del consumidor, cuáles son sus tendencias en cuanto a lo que es el consumo de productos. Nos dice aquí que es vital realizar encuestas para obtener mejor conocimiento y mayor conocimiento de ese segmento, para encontrar ese segmento. Nos dice que es algo a veces complejo porque lógicamente no es lo mismo realizar encuestas aquí en Colombia que realizarlo en otro país. Estamos hablando de un tema logístico, de un tema de costos. Y nos comenta por último que mediante estudios cuantitativos y cualitativos podemos conocer mejor esas tendencias y lógicamente en función de las características demográficas y psicográficas, es decir, una segmentación como tal. La segmentación debe responder los siguientes interrogantes. ¿Quiénes son los clientes actuales o potenciales? ¿Cuáles son las características de los clientes? ¿Cuáles son los que deciden comprar? ¿En dónde están ubicados? ¿Están por localidades, por ciudades, por departamentos? ¿Qué características tiene el consumidor? ¿Su división es por edad, por sexo, por ingresos? ¿Se consume en todos los rangos? Este dato de los rangos nos da un universo exacto de los habitantes a los que se espera llegar. ¿Sí? En tercer lugar tenemos la definición del cliente potencial. Ya estamos pues llegando básicamente en función de ese mercado objetivo a un segmento y ahora estamos hablando básicamente de ese cliente potencial. Para ello, lógicamente, ya tenemos claridad en función de lo que son las características de ese cliente final que lógicamente va a comprar ese producto, que en este caso sería el producto que nosotros deseamos exportar. Hablamos de nuevo de esas tendencias. Hablamos de que existen unos procesos de compra, pues que ese cliente potencial puede realizar. Puede ser un tema de venta o de compra online o también presencial. Si hablamos de una empresa a la cual le vamos a vender materia prima, ¿cuáles son esas materias preferidas? ¿Cuáles son esas materias primas preferidas por el consumidor? Y tenemos que denotar todo el contexto de lo que es la responsabilidad social corporativa y diseños innovadores.
Y hoy en día pues sabemos que el cliente potencial es muy, pero muy exigente. En función, los clientes hoy en día se han vuelto muy exigentes en cuanto a que esperan que las empresas ofrezcan un producto que sea, digamos, amigable con el medio ambiente, pero también esperan que las empresas a las cuales le compran ese producto tengan una connotación social y que tengan una dotación de marketing que sea la mejor. Aquí dice un ejemplo: la Comunidad Europea apoya el respeto al medio ambiente. Le gustan los diseños artesanales e innovadores. Entonces, bueno, esta sería como una tendencia o algo que se denota en función de lo que es el medio ambiente. Y aquí nos dice que tenemos que tener una lista de mínimo 10 clientes potenciales en ese país, en el país destino al cual vamos a llegar. Por último, hablamos de canales de distribución, y aquí tendríamos que plantearnos un interrogante. De acuerdo con lo anterior, ¿qué relación encuentras entre la identificación de mercados con la selección del canal de distribución? Sabemos que eso es algo que tiene una relación muy, pero muy estrecha, ¿sí? Entonces, un ejemplo: las clases altas aquí en Colombia compran básicamente productos básicos de la canasta familiar en hipermercados, supermercados. Las clases bajas, que tienen poco poder adquisitivo, que muchas veces tienen únicamente lo del día, compran en las tiendas de barrio. Nos dice que los canales de distribución pueden ser de distribución directa o indirecta. En cuanto a la distribución directa, aquí encontramos pues varias opciones. No voy a leer literalmente lo que aparece denotado aquí. Simplemente hablamos de que pueden existir unas opciones. Son conceptos que ustedes ya los conocen porque lo vieron cuando vieron la materia de distribución. Entonces, una empresa puede tener una filial, una sucursal en ese país al cual quiere llegar. Puede manejar sus ventas a través del e-commerce, similar a lo que hace Amazon. Habla de canvaseo por comisionistas. Bueno, esto seguramente no lo conocían muy bien, es un término que se maneja mucho en la costa atlántica de nuestro país. Son ventas personales por vendedores contratados en el país destino, ¿sí? Es decir, yo contrato vendedores en ese país al cual voy a llegar con mi producto. También existe el canvaseo por agentes propios, que en este caso pues serían vendedores que van de aquí de Colombia a ese país destino. La exportación directa, cuando nosotros, y algo lo vimos con referencia a estos conceptos, que son las ferias comerciales, las misiones comerciales y las ruedas de negocios. En cuanto a la distribución indirecta, encontramos aquí las opciones que son empresa comercializadora. También se puede jugar con tener una empresa indirecta, una empresa integradora y un joint venture. También podremos encontrar lo que es la distribución cruzada, el representante, el broker y el franquiciamiento. Bueno, más conocido como la franquicia. Con este conocimiento y analizando básicamente si vamos a distribuir de manera directa o de manera indirecta, nosotros estaríamos en capacidad de identificar qué tipo de canal tiene actualmente la empresa y lógicamente crear una propuesta o tener una propuesta referente a cuál de esos canales que hemos hablado es la que podríamos utilizar como tal. Para ello se debe tener en cuenta la estrategia empresarial, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas de la empresa?
Ahora, eso depende mucho del producto, ¿sí? Depende mucho del producto. No es lo mismo llegar con un producto básico de la canasta familiar, con un comestible, que llegar con una prenda de vestir a ese país al cual queremos llegar. El seguimiento que la empresa quiere darle al producto. Entonces, hay empresas que venden a distribuidores y ahí se desatienden, digamos, de hacer un seguimiento a cómo se comporta la venta de ese producto. Pero hay casos en los cuales la empresa quiere hacer seguimiento porque son productos de pronto más especializados, en los cuales lógicamente nos interesa saber quién compró el producto y lógicamente en algunos casos hacer un seguimiento postventa. La capacidad financiera de la empresa, claro, porque hay empresas que seguramente tienen el músculo financiero para poder vender de manera directa, pero pueden existir empresas que de pronto no tienen la capacidad suficiente para llegar con su propia fuerza de ventas o contratando fuerza de ventas en ese país y por lo tanto básicamente utilizarán un distribuidor. La manera como va a darle posicionamiento a su producto, ¿sí? ¿Cómo vamos a posicionar ese producto en ese país como tal? Y sabemos que esto es vital porque lógicamente hay productos que hay que manejarlos de una manera tal en la cual nosotros tengamos toda la disposición de realizar un ejercicio verdadero de mercadeo. Y eso tiene que ver básicamente con posicionamiento. Entonces aquí hablamos de que podemos hacerlo a través del canal directo, ¿sí? Canal directo en donde básicamente del productor o fabricante llega al consumidor. Podríamos hacerlo a través de un canal detallista, ¿sí? En donde entre el productor y el fabricante o fabricante y consumidor vamos a encontrar un detallista. Podemos hacerlo a través de mayoristas. Entonces aquí en nuestro país encontramos que los mayoristas pues son unos aliados muy buenos para las empresas porque en muchos casos tienen su propia fuerza de ventas. Un ejemplo, aquí en Pasto existe un mayorista que se denomina Tropipasto. Entonces el productor o fabricante, un ejemplo de galletas Noel, le vende a este mayorista a través de su propia fuerza de ventas llega donde el detallista, que podría ser la tienda de barrio, y el consumidor irá a esa tienda de barrio a comprar el producto. Tenemos el canal intermediario, ¿sí? En donde aparece este agente intermediario o agente comercial. Bueno, no es muy frecuente, sin embargo, hay unas empresas que tienen unos agentes como tal. Y hablamos ahora, a continuación, de lo que son las estrategias mixtas del mercado, ¿sí? Y sabemos que básicamente con este nombre se reconocen las estrategias que nosotros vamos a realizar acerca del producto, precio, plaza y promoción. Y nos comenta que esas estrategias de mercados deben dar respuesta a todo el proceso de selección del país meta hacia el cual nos queremos dirigir. Bueno, ya ustedes ya son casi expertos en este tema y seguramente ya tienen una connotación acerca de esas 4 P's del mercado. Aquí encontramos unas generalidades. Me voy a tomar la atribución de leerles de manera literal. De acuerdo con la evaluación estratégica del mercado meta, en una estrategia de e-commerce, por ejemplo, la venta de cosméticos por canal de Amazon, ¿sí? Entonces sí,
Hay empresas y pensamos que solamente grandes empresas pueden vender en Amazon. Si ustedes son curiosos, pueden entrar a Amazon y les van a dar indicaciones de cómo puede vender su producto a través de esta plataforma. Para determinar los mercados meta es importante, por un lado, conocer los compradores, es decir, la cantidad comprada, la decisión de compra, cuál es el tamaño de otro lado, cuál es el tamaño del mercado y la manera como actúa la competencia. Y por último, y por otro lado, es necesario describir el porcentaje de los usuarios, la descripción de la ocupación, la edad, el ingreso familiar, la ciudad donde residen, las regiones y los ingresos. También es importante, y aquí ya hablamos del contexto de competencia internacional, es importante conocer quiénes compiten con nosotros, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tendríamos que hacer un análisis para conocer mejor esa competencia y, lógicamente, para tener una mejor contextualización o un punto de referencia para realizar los cambios necesarios para afrontar esa competencia como tal. Y podríamos decir que hay unas generalidades que dicen cuántos competidores existen y cuáles son los principales, cuál es el tamaño y fortaleza financiera de la empresa competidora, cuál es el monto de las ventas de los competidores, cuál es la calidad del producto, mercancía o servicios ofrecidos por sus competidores actuales y potenciales, qué diferencia el producto. Entonces, recordemos que en la clase pasada hablábamos de Porter, y Porter nos habla acerca de lo que es la diferenciación de las empresas. Es conveniente que veamos qué nos dice Porter con respecto a este tema. ¿Cuál es la competencia de Colombia en el país destino? ¿Cuáles son las empresas que exportan el producto? ¿Cuáles son los productos que exporta? ¿Cuáles son las características diferenciadoras? Y, por último, el precio. La competencia en el país objetivo de exportación, ¿sí? Entonces nos dice que esto puede ser macro como micro. A nivel micro, se hace una lista de los competidores con las características del producto y el precio del venta. Y a nivel macro, el análisis de los indicadores de los países que llegan con sus productos al país destino, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que hablar a nivel micro de empresas como tal, ¿sí? Y a nivel macro tendríamos que considerar en función de esos países. Se aconseja diligenciar la siguiente tabla, ¿sí? Tendríamos que colocar aquí la foto del producto, cuáles son las características del producto y cuál es el precio de ese producto que llega al consumidor final. Recuerden que estamos hablando básicamente de la competencia, ¿sí? Y nos denota aquí que es interesante mirar y tener en cuenta el cuadro de competencia internacional, que ustedes lo pueden abrir en este link, ¿correcto? La posición frente a la competencia, ¿sí? De una u otra manera nosotros tenemos que tener una posición frente a esa competencia. Ya sabemos que la competencia de una u otra manera va a aparecer. Tenemos que seleccionar cuáles son esos atributos competitivos que tiene la empresa. Seguramente esa empresa competidora se distingue por su servicio. Puede ser que tenga un producto con un mejor diseño, que tenga inmerso el componente de innovación. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Que de pronto hace interesante que la gente le compre ese producto a la competencia. Y para ello es necesario realizar el siguiente cuadro comparativo, ¿sí? En cuanto a la competencia principal, ¿sí?
vamos a denotar aquí las 5 empresas. Tenemos que hablar de las diferencias respecto al competidor, ¿sí? Las diferencias de mi producto respecto a esa competencia. Tenemos que decir cuáles son las características en cuanto al producto, en cuanto a la tienda, los atributos, el servicio, los beneficios. ¿Cuáles son esos nuevos productos que ofrece la competencia? ¿Qué tema de mejoras tiene? ¿Cómo es el empaque? ¿Cómo es el reconocimiento de marca? ¿Cómo realizan la distribución y penetración en los mercados? En referencia al mercado meta principal, ¿cuáles son esas características en función de esas necesidades y deseos? ¿Qué, dónde, cuándo y por qué? Y aquí tenemos que referirnos básicamente al beneficio. Y bueno, ya entramos al ejemplo de aplicación, que es caso Confecciones del Norte. Es la empresa que nosotros hemos venido tratando y que lógicamente nos sirve como guía para comprender mejor los conceptos vistos en cada uno de estos capítulos o en cada una de estas fases. Entonces vamos a dar un breve barrido a lo que maneja Confecciones del Norte en función del capítulo que nosotros acabamos de mirar. Sabemos que básicamente ellos lo tienen claro, y es llegar a Estados Unidos. En función del análisis del comercio exterior del producto por partida arancelaria, sabemos que la partida arancelaria es 62.05.20, ¿sí? Entonces aquí miren en este gráfico que tenemos las importaciones y exportaciones de Estados Unidos de la partida arancelaria entre el año 2016 al año 2018. Luego nos dice cuál es el comercio bilateral país objetivo, país destino en función de esa partida arancelaria. Y entonces encontramos este cuadro, que es el cuadro que nosotros lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Tenemos una denotación muy especial en cuanto a las exportaciones, importaciones, y aquí aparece el saldo comercial en referencia al último año. Aquí tenemos otros cuadros, otras gráficas que nos permiten conocer mejor lo que hemos hablado en el capítulo del día de hoy. Luego entramos a hablar de los aspectos de comercialización y distribución internacional. Bueno, es bien importante que nosotros leamos esto, ¿sí? Hay cosas muy interesantes que seguramente a ustedes les va a llamar la atención en función de lo que es el mercadeo, ¿no? Nos dice, los gustos del consumidor final y los cambios en las tendencias de moda son el constante motor de innovación, desarrollo de producto y crecimiento en la industria textil-confección, ¿sí? Son tendencias del consumidor como tal. Con respecto a los materiales, el uso de ciertos materiales, que básicamente nos dice que son los naturales, que lógicamente tiene una denotación también en función de las tendencias. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los clientes? ¿Cómo es el contexto del medio ambiente? Nos habla en esta tabla acerca de los criterios de selección de prendas de vestir ecológicos en los Estados Unidos. Y bueno, aquí se hicieron unas entrevistas, porcentaje de entrevistados que dijeron que el tipo de material es muy significativo, el 36%, digamos, compran esas prendas ecológicas en función del material. Luego aparece el proceso de producción o de desechos de producción, un 20%. Productos hechos a base de materiales reciclados, un 13%. Prendas biodegradables, un 5%.
Entonces, bueno, aquí tendríamos claro que para la empresa Confecciones del Norte es vital trabajar con materiales que sean ecológicos, que lógicamente su proceso de producción y de desecho sea el mejor y que ojalá se elabore con materiales reciclados. Luego hablamos del proceso de compra, cuál es el tipo de tejido que se debe tener. Ya entramos a hablar acerca del segmento del mercado, ya denotamos básicamente que es importante considerar la edad, el grupo étnico. Luego tendríamos que hablar de la definición del cliente potencial. Entonces nos dice que existen unas ciudades objetivos para comercializar el producto en Estados Unidos. Ya tendríamos que hablar de esa segmentación geográfica para encontrar ese cliente potencial que estaría ubicado básicamente en ciudades como Nueva York, Illinois y Florida. Número de habitantes de la ciudad seleccionada. Bueno, nos dice aquí que lógicamente se le dio prioridad a Nueva York. Entonces aparece el número de habitantes que tenía Nueva York en el año 2017, 18.849.399 personas. Y en función de esa población se tuvo claridad con respecto a la edad que tenían esas personas que podrían comprar nuestro producto, ¿sí? Y en función de eso también se identificó que el sexo masculino es prioritario para comprar nuestro producto, porque lógicamente nuestro producto, en este caso de Confecciones del Norte, está dirigido a la población masculina. Entonces ya vamos llegando a una cifra de 3.175.903 personas que constituirían básicamente el cliente potencial para nuestro producto, con los productos de Confecciones del Norte. ¿Sí? Definición del cliente final, que está en el rango de edad de 25 a 44 años. Podríamos considerar también tener un perfil del cliente corporativo, ¿sí? Si vamos a vender nuestra empresa, si vamos a vender nuestras prendas a unos clientes corporativos, que son las ventas que nosotros hacemos a empresas como uniformes. Luego hablamos de los canales de distribución, que en este caso se debe tener, ¿sí? Nos dice que se va a tener una distribución indirecta y directa. Nos dice en cuanto a la distribución indirecta que vamos a manejar el contexto de distribuidor, pero también de representante o agente de ventas. En cuanto a la distribución directa, nos dice que será la venta directa a minoristas, ¿sí? Entonces aquí aparecen denotados esos minoristas que podrían comprar nuestro producto. Un ejemplo, almacenes por departamento. El ejemplo aquí en Colombia es Falabella, ¿no? Almacenes por departamento. Almacenes especializados. Aquí nos coloca un diagrama de distribución y márgenes de ganancia, ¿sí? Bueno, sería como ese contexto en el cual nosotros, en función de lo que es la distribución indirecta y directa que va a utilizar la empresa, llegamos al consumidor final. Y aparece en cada uno de estos canales el porcentaje de ganancia que se va a tener por parte de la empresa, ¿sí? Y aquí hablamos de las estrategias mix en cuanto a cuáles son las características del producto, cuáles son esas estrategias que nosotros vamos a utilizar.
cuáles son los precios que vamos a manejar, cuáles son las estrategias de precios. Lo mismo para la distribución.